Bueno, eh, vamos a hablar hoy sobre las polineuropatías. Como veníamos hablando en las charlas anteriores, los estudios de conducción, la electromiografía, digamos que tienen un papel súper importante en la evaluación de pacientes con sospecha o con polineuropatía, ¿sí? Pero, como generalmente ocurre en la mayoría de las patologías, es súper importante una adecuada amnesis, ¿sí? Un buen interrogatorio que nos va a permitir, digamos que, tener las características de esos síntomas o de esos síntomas que tiene el paciente. Y obviamente también un examen neurológico, un examen físico eh, bien completo para determinar, digamos que, el compromiso que tiene el paciente. Y como habíamos dicho, los estudios neurofisiológicos o electrofisiológicos son una extensión del examen físico y nos van a ayudar, digamos que, a complementar con lo que ya habíamos interrogado y con lo que habíamos evaluado y nos van a permitir, digamos que, determinar ciertas características de esas polineuropatías. Eh, todos estos ítems, la anamnesis, la exploración física y los estudios neurofisiológicos, al final de cuentas nos van a ayudar y nos van a dar un panorama sobre las posibles causas de nuestro paciente, ¿sí? De la polineuropatía que tiene el paciente, y así poderlo, digamos que, encajar en alguna de las categorías que pueden producir polineuropatías. ¿Por qué? Porque en realidad la lista de enfermedades o de patologías que pueden producir una polineuropatía es una lista muy extensa. Entonces, si los encajamos al paciente según los hallazgos en el interrogatorio, en el examen físico y en los estudios complementarios en una de las categorías, pues va a ser mucho más fácil ir descartando y poder hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, como sabemos, existen muchas causas, muchas patologías. Dentro de los grandes grupos están las enfermedades genéticas, ¿sí? Las polineuropatías hereditarias. Tenemos enfermedades sistémicas o enfermedades médicas que pueden estar asociadas a polineuropatía. Todo lo que tiene que ver con enfermedades carenciales, déficit de vitaminas, de micronutrientes. Las enfermedades endocrinas, digamos que también es un grupo grande de enfermedades que puede estar asociadas a polineuropatía. También las tóxicas o las patologías por tóxicos también están asociados, digamos que dependiendo de la exposición que tenga cada paciente, a poder desarrollar ciertas polineuropatías. Las inflamatorias, que es un grupo importante en nuestra práctica diaria, y en menor proporción las patologías infecciosas, las asociadas a paraproteínas, a gamapatías, y hay un pequeño porcentaje que, por más de que hagamos todos los estudios, un adecuado, digamos que, seguimiento y una adecuada evaluación del paciente, no vamos a poder determinar nunca cuál es la causa de esa polineuropatía. Entonces, ¿qué tenemos que preguntarnos o qué tenemos que indagar a un paciente en el cual sospechamos que tiene una polineuropatía? Primero, es importante saber el tiempo de evolución que lleva la sintomatología y por lo tanto esa enfermedad, para poder tener más o menos idea, según la progresión, en qué patología podría estar relacionada con la polineuropatía. Entonces, tenemos que mirar si es una polineuropatía aguda o subaguda, si es de curso crónico, si es una enfermedad que ha ido evolucionando de forma progresiva o por el contrario ha sido de forma escalonada, o en algunas patologías tenemos, digamos que, cursos que son estilo remisión y recurrencia, ¿sí? O recaída, ¿ya? Entonces, dentro de las polineuropatías agudas, la que más vemos en nuestra práctica clínica es el síndrome de Guillain-Barré. En general, la que más vemos es la variante AIDP, que es la típica polineuropatía inflamatoria desminimizante aguda, ¿sí? Pero también hay otras enfermedades o otras entidades que pueden
producir polineuropatías agudas como la porfiria, la difteria, algunos medicamentos como vimos dentro del grupo de medicamentos o tóxicos pueden producir también polineuropatías agudas, entonces hay que indagar bien a la exposición de tóxicos o de medicamentos. Y a veces algunas otras patologías como infecciosas, la parálisis por garrapata o las enfermedades del tejido conectivo como las vasculitis. Por ejemplo, digamos, según el tipo de curso temporal de la polineuropatía, por ejemplo, una que vemos con frecuencia en la práctica clínica, que es la polineuropatía inflamatoria deslizante crónica, la CIDP, generalmente tiene un curso que es recurrente remitente, ¿sí? O digamos que algunas asociadas también a enfermedades del tejido conectivo nos puede dar un patrón escalonado. Tenemos que preguntarnos, según los síntomas que tenga el paciente, ¿sí? Las manifestaciones que nos refiera, qué tipo de fibras están implicadas en ese o están dañadas en este tipo de polineuropatía. Si son fibras motoras, si son fibras sensitivas, si son fibra fina o fibra gruesa, o si también tenemos compromiso de fibras autonómicas, ¿sí? Entonces eso, según los hallazgos o digamos los síntomas que tenga el paciente, nos va a hacer pensar entonces qué tipo de fibras están comprometidas. Entonces, cuando hay compromiso de fibras motoras, o en general de todas las fibras, vamos a tener síntomas negativos o positivos, ¿sí? Según la manifestación. Entonces, cuando tenemos compromiso de fibras motoras, síntomas negativos, el paciente, ¿qué es lo que va a referir? Que siente debilidad, que se fatiga. Al examen neurológico vamos a encontrar alteración de los reflejos con disminución, podemos encontrar disminución del tono, y si son, digamos que patologías, digamos un compromiso motor que sea de tipo crónico, vamos a encontrar ya algunos cambios estructurales, ¿sí? Como por ejemplo la presencia de pie cabo o de dedos en martillo. Y los síntomas positivos motores son las fasciculaciones, calambres, mioquimias, y también podemos observar movimientos involuntarios como piernas inquietas. Cuando hay compromiso de fibra sensitiva, si es fibra gruesa la que está comprometida, vamos a tener alteración en la sensibilidad vibratoria, ¿sí? Alteración en la sensibilidad artrocinética y en la posibilidad de tener, digamos que la percepción de la posición, eso va a estar alterado. Vamos a tener hiporreflexia o reflexia, por supuesto vamos a tener un tipo de ataxia sensitiva y en algunos casos podemos encontrar hipotonía. Como síntomas positivos en las patologías que tienen compromiso de la fibra gruesa sensitiva, vamos a tener hormigueo, parestesias, sensación también de pinchazos o de que nos están, digamos que, punzando. Si tenemos compromiso de fibra fina, el paciente va a manifestar como síntomas negativos disminución en la sensación algésica y disminución en la sensación térmica. Y como síntomas positivos va a referir ese dolor tipo quemazón, también tipo pinchazos o punzadas que podemos ver a veces en algunos pacientes con compromiso de fibra gruesa. Y cuando el paciente tiene compromiso de las fibras autonómicas, generalmente son fibras pequeñas, fibras finas, vamos a tener hipotensión, arritmias, sudoración, impotencia, retención urinaria como síntomas negativos, y como síntomas positivos vamos a tener hipertensión, también algún tipo de taquiarritmias y de hiperhidrosis. Otra de las cosas importantes que tenemos que indagar en los pacientes que sospechamos polineuropatía es cuál es el patrón de polineuropatía. Si el compromiso es de nervios cortos, si es de múltiples nervios, si es simétrico, si es asimétrico, porque esto nos va a ayudar, digamos que a diferenciar las distintas etiologías según, digamos, la distribución de la polineuropatía. Es muy característico, como lo vamos a ver más adelante, digamos que en la polineuropatía axonal veamos este patrón de la izquierda, que es el patrón con compromiso en guante y en calcetín o en media, ya sea corta o larga. Eso ocurre generalmente porque este tipo de neuropatías son
neuropatías longitud dependientes, y lo primero que se afecta son las zonas más distales y luego va progresando. A veces que puede haber compromiso también de los nervios intercostales con síntomas a nivel torácico y a nivel abdominal. Entonces eso nos va a ayudar a pensar, según el tipo de neuropatía, la etiología, ¿sí? Según la distribución o la simetría que tenga los síntomas del paciente. Por ejemplo, las patologías que más se asocian a un patrón asimétrico son las patologías que producen una mononeuropatía múltiple. ¿En qué casos vemos eso más? En las vasculitis, todo tipo de vasculitis, o sea, a enfermedades del tejido conectivo que pueden producir neuropatía, desde la artritis hasta el lupus, Sjögren y todas esas enfermedades. También podemos tener en pacientes diabéticos mononeuropatías múltiples. En realidad la presentación más típica en la diabetes es compromiso sensitivo motor axonal y generalmente simétrico distal, o sea, bien ese patrón distal a proximal. Pero también nos puede dar un patrón de mononeuropatía múltiple con algo de asimetría, ¿ya? Digamos, algunas variantes de polineuropatías desmielinizantes inflamatorias, variantes de CIDP, como la Lewis-Sommer, va a darnos también un patrón asimétrico, ¿sí? O, digamos, pacientes que tengan algún tipo de infección o enfermedades infiltrativas, ¿sí? Granulomatosas, podemos tener patologías asociadas hacia una distribución que sea de tipo asimétrico. Entonces también tenemos que indagar en el paciente qué tipo de patología del nervio es la que tenemos. ¿Por qué? Porque esto nos va a dividir, digamos que, la polineuropatía en dos grandes grupos. Si la lesión es de predominio axonal o si es de predominio desmielinizante, o por el contrario, en la mayoría de las patologías, después de un tiempo, si es desmielinizante, hay una degeneración axonal, ¿sí? Y terminamos encontrando como hallazgo compromiso tanto desmielinizante como axonal. O hay patologías que desde el inicio son patologías mixtas con compromiso desmielinizante y también con compromiso del axón. Entonces eso nos va a ayudar a dividir y a empezar a discriminar y saber cuáles son las patologías que podrían estar asociadas a la polineuropatía que tiene nuestro paciente. Por ejemplo, dentro de las polineuropatías desmielinizantes tenemos dos grandes grupos, las hereditarias y las adquiridas. La hereditaria, la más frecuente, es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, tipo 1, tipo 2, tipo 4 y la ligada al X, ¿sí? Pero bueno, aquí vale aclarar que ahí en la tabla no lo colocan la tipo 2 porque en realidad la tipo 2 es la única que es de tipo axonal, no es desmielinizante. Pero la mayoría de digamos que, o los tipos de Charcot-Marie-Tooth son de tipo desmielinizante. Algunas otras enfermedades hereditarias como la tomaculosa, la que tiene susceptibilidad a la parálisis por presión, algunas leucodistrofias están asociadas también a neuropatía desmielinizante de origen hereditario. Algunas otras enfermedades donde hay compromiso enzimático, como la enfermedad de Niemann-Pick, podemos tener también polineuropatía asociada. Y dentro del grupo grande de polineuropatías desmielinizantes, las adquiridas, tenemos con más frecuencia, las que más vemos es con curso agudo, la Guillain-Barré con su variante AIDP, que es la más frecuente, y también la CIDP como presentación de tipo crónico. Tenemos también polineuropatías desmielinizantes idiopáticas que no encontramos, vimos ese porcentaje que no encontramos una causa, asociadas a VIH, asociadas a gamapatía monoclonal, a anticuerpos anti-MAC, asociadas a algún otro tipo de gamapatía o de trastorno hematológico, pueden producir también polineuropatías desmielinizantes. Y algunas de las que vimos como asociadas a tóxicos, como medicamentos como la miodarona,
el arsénico, o también a algunas infecciones como la difteria. Es importante siempre, en cualquier tipo de polineuropatía, no importa si el patrón que sospechamos es axonal o es desmelinizante, siempre preguntar los antecedentes familiares, ¿sí? En la anamnesis es muy importante, además de los antecedentes personales, los antecedentes familiares, porque simplemente preguntando esto podemos detectar si estamos ante una probable polineuropatía hereditaria, genética, que como vimos, con más frecuencia la que vemos en la práctica clínica es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es de tipo, en la mayoría de los casos, desmelinizante. Entonces, en esos casos, indagar antecedentes de la historia familiar, si tenemos deformidades en el pie, si es un paciente que algún familiar tenga pie cojo, dedos en martillo, arcos plantares, ¿sí? Todos estos parámetros le hacen pensar a uno que podemos estar ante una polineuropatía de origen hereditario, que sea una enfermedad de larga evolución, que lleve muchos años, a veces hasta décadas con la enfermedad, que sea muy lenta la progresión, ¿sí? Que tenga más que todo síntomas motores y muy pocos o escasos síntomas sensitivos positivos. Y preguntar siempre, como dijimos, los antecedentes familiares, descartando otro tipo de enfermedades que también puedan producir, digamos que pudiera haber sido, digamos, una neuropatía hereditaria y que se haya atribuido a otra causa adquirida posteriormente, ¿sí? Entonces a veces que mi familiar sufrió de polio, y resulta que en realidad era una polineuropatía hereditaria. Preguntar otro tipo de antecedentes, ya sea personales, médicos, que puedan estar asociados a la polineuropatía. Es importante indagar sobre la diabetes, que es una de las causas más frecuentes de polineuropatía axonal en nuestro medio. También algunas enfermedades como el HIV, ¿sí? Algunas enfermedades metabólicas, endocrinas. Entonces es importante indagar bien si estamos ante alguna patología que pueda estar asociada a la polineuropatía. Y por supuesto lo que hemos hablado, si hay algún antecedente de exposición laboral, algún tóxico, alguna sustancia de exposición que tenga el paciente en su trabajo diariamente, o si de pronto es un paciente que recibe algún tipo de medicamentos quimioterapéuticos, antiarrítmicos, que podrían generar polineuropatía. Es súper importante una buena anamnesis. Entonces, como dijimos, tenemos dos grupos grandes, polineuropatía axonal y polineuropatía desmelinizante. Y también tenemos otro grupo más pequeño que son las polineuropatías mixtas. Entonces, hablar ahí la distribución de síntomas en guante y calcetín es lo que vemos con más frecuencia, con alteración de la pérdida de la sensibilidad distal. A veces puede haber algo de debilidad y generalmente en este tipo de polineuropatía axonal, con esa, digamos, esa expresión típica distal simétrica, vamos a tener generalmente alteraciones en los reflejos aquilios, pero reflejos como el rotuliano o el bicipital van a estar completamente normales. En el patrón electrofisiológico de las polineuropatías axonales, como dijimos, lo más importante es el compromiso en las amplitudes. Vamos a tener amplitudes motoras y sensitivas disminuidas, con latencias distales, respuestas tardías, velocidades que generalmente son normales o están muy disminuidas ligeramente, ¿sí? Tenemos que indagar qué tipo de patrón axonal tiene el paciente, patrón axonal agudo, subagudo. Como patrón axonal agudo tenemos, digamos, variantes de Guillain-Barré, la variante Aman o Amansa, que es la que tiene también compromiso sensitivo. Y tenemos que evaluar, entonces, como dijimos, el patrón si es simétrico, si es distal. Y siempre, al realizar todos los estudios, siempre indagar por neuropatía diabética en nuestro medio, que es la causa más frecuente de polineuropatía axonal simétrica distal. Y
con compromiso generalmente sensitivo motor. Entonces, cuando tenemos una pérdida axonal, vamos a tener distintos hallazgos en los estudios neurofisiológicos dependiendo de la evolución de ese compromiso axonal. Si tenemos una lesión o una polineuropatía axonal que es hiperaguda, generalmente vamos a tener un patrón normal en las velocidades de conducción o ligeramente disminuido con un reclutamiento normal. El resto va a estar completamente preservado. Si tenemos una pérdida axonal aguda, ya podemos encontrar disminuciones en las amplitudes con velocidad de conducción y latencias normales, ¿sí? Lo sensitivo vamos a tener generalmente disminución en las amplitudes con velocidades de conducción y latencias normales. Ahí vamos a tener un reclutamiento normal y todavía ese compromiso agudo que no tiene más de 3-4 semanas, generalmente ahí todavía no tenemos actividad espontánea. Generalmente ya después de las 3-4 semanas es que vamos a empezar a tener actividad espontánea. Eso sería en los casos subagudos, en donde vamos a tener, además de disminución de las amplitudes motoras sensitivas, vamos a tener ya potenciales de fibrilación, ondas positivas con reclutamiento disminuido. Y ya cuando tenemos una pérdida axonal que es subaguda crónica, además de todos los hallazgos que hemos visto, ya vamos a tener en la morfología de los potenciales de acción de unidad motora, potenciales que van a ser bien neurógenos, potenciales con larga duración, con amplitud elevada y que generalmente van a ser polifásicos. Entonces ese es más o menos lo que esperamos encontrar en una polineuropatía axonal al momento de realizar el estudio neurofisiológico según la evolución de la enfermedad. En cuanto a la polineuropatía generalizante, en general digamos que aquí es importante con la anamnesis, con el examen físico, determinar si esa desmielinización es una desmielinización adquirida o es una desmielinización hereditaria. Generalmente en la desmielinización hereditaria el compromiso es simétrico, ¿sí? Es parejo en todos los nervios. Entonces, ¿qué vamos a encontrar cuando tenemos una desmielinización primaria? Vamos a encontrar generalmente un compromiso de los reflejos osteotendinosos con una reflexia global. Si hacemos una biopsia, vamos a encontrar que los nervios están hipertróficos, ¿sí? Y el paciente va a manifestar como síntoma principal el compromiso motor. Vamos a tener esa debilidad muscular, pero sin una atrofia marcada. Y lo que vamos a encontrar en los hallazgos electrofisiológicos o neurofisiológicos son latencias distales que están marcadamente prolongadas. Generalmente el criterio para desmielinización desde el punto de vista electrofisiológico es que esté prolongadas las latencias más del 130% del límite superior de la normalidad. Lo mismo que vamos a tener velocidad de conducción que están marcadamente disminuidas, habitualmente tienen que estar menos del 75% del límite inferior de la normalidad. Y las respuestas tardías nos van a ayudar a determinar la presencia de compromiso proximal, ¿sí? Si hay desmielinización proximal, a veces nos van a servir mucho y nos van a ayudar al inicio de los cuadros de desmielinización aguda, como por ejemplo en un Guillain-Barré. Vamos a encontrar la primera semana hasta la segunda semana en donde puede estar normal la velocidad de conducción, ¿sí? Porque todavía esa desmielinización no ha llegado a los puntos más distales y vamos a encontrar que las respuestas tardías, la onda F y el reflejo H van a estar prolongados o van a estar abolidos, indicándonos de que hay una desmielinización a nivel proximal. Entonces, lo que les decía, súper importante determinar el patrón si es adquirido o hereditario. Ya sabemos que hereditario es un patrón generalmente simétrico, el adquirido es un patrón que es generalmente asimétrico, en donde digamos que las manifestaciones pueden ser mucho más parchadas.
lo que dijimos, nuestro caso típico o que vemos con más frecuencia en la práctica clínica de desmielinización aguda es el síndrome de Guillain-Barré y la variante más frecuente es la IDP. Eso lo habíamos hablado sobre la importancia que tienen las respuestas tardías al inicio de un cuadro de desmielinización aguda. Y ya cuando tenemos un paciente con Guillain-Barré, con un cuadro de desmielinización aguda, que ya llega a un periodo después de 2-3 semanas, ahí ya vamos a encontrar cambios a nivel de la velocidad de conducción con latencias, digamos, alteradas. Podemos llegar a tener ya cambios en latencia en velocidades en 50% de los pacientes a las 2 semanas y prácticamente ya en el 85% de los pacientes a las 3 semanas. Entonces, es súper importante tener en cuenta cuando se ordene un estudio o se realice un estudio neurofisiológico en un paciente que se está sospechando Guillain-Barré, saber de que si el paciente tiene menos de 2 semanas es súper importante hacer las respuestas tardías porque podemos tener unas velocidades de conducción que están normales y no nos va a indicar, sino que el compromiso puede ser solamente proximal y para eso la forma de poder detectarlo es haciendo las respuestas tardías. Entonces, ¿cuáles son los criterios electrofisiológicos para una polineuropatía desmielinizante aguda? Generalmente tienen que haber 3 de los ítems presentes en los nervios motores para poder decir que estamos ante una polineuropatía desmielinizante aguda. Unas latencias distales prolongadas en 2 o más nervios, en donde generalmente no sean frecuentes los atrapamientos. Por ejemplo, en el cubital no es tan frecuente, en los miembros superiores, en el radial o en los miembros inferiores, en el tibial posterior, no es frecuente los atrapamientos. Entonces, eso nos va a servir para identificar si estamos ante una desmielinización aguda. Si la latencia distal está prolongada, vamos a tener un criterio, como vimos ahí, latencias distales por más del 115% del límite superior normal, si el paciente tiene amplitudes normales, o más del 125% del límite superior normal si el paciente tiene amplitudes disminuidas. El enlentecimiento en las velocidades de conducción generalmente también tiene que estar presente en 2 o más nervios y generalmente esa velocidad de conducción tiene que ser menor al 90% del límite inferior normal y eso cuando tenemos amplitudes por encima del 50% del potencial de acción muscular o la respuesta que vemos a nivel de ese potencial y menos del 80% para amplitudes del potencial de acción compuesto del músculo si está esa amplitud disminuida un 50%. Las respuestas tardías también nos van a aportar parte del diagnóstico, entonces si tenemos respuestas tardías prolongadas más de un 125% o ausentes, van a ser, digamos que parte del criterio. Y como último criterio, la presencia de bloqueos de conducción o de dispersión temporal, que generalmente eso es una característica de las desmielinizaciones adquiridas. Y lo mismo en los pacientes que sospechamos una polineuropatía desmielinizante crónica, generalmente también latencias distales prolongadas, un poquito más acá del 130% del límite superior normal, enlentecimiento en la velocidad de conducción menos del 75% del límite inferior normal y respuestas tardías prolongadas más del 130% del límite superior normal o que estén ausentes, ¿sí? Y lo que dijimos de los bloqueos de conducción en los casos de desmielinizaciones adquiridas. Entonces, como dijimos, digamos las patologías que con más frecuencia vamos a ver en la práctica clínica que se van a expresar como una polineuropatía o que hacen parte de una polineuropatía tipo desmielinizante, en la hereditaria la más frecuente tenemos la neuropatía de Charcot-Marie-Tooth, ¿sí? Ya vimos entonces que desmielinizantes tipo 1, tipo 4 y la liga del cromosoma X. Y
neuropatías hereditarias con susceptibilidad a parálisis por presión, la neuropatía también llamada tomaculosa por los hallazgos en la biopsia, esa también es un tipo de polineuropatía de tipo desmelinizante. Y en las adquiridas, en lo agudo, generalmente la que vamos a ver con más frecuencia es el Guillain-Barré, que es una polineuropatía desmelinizante inflamatoria aguda, la variante más frecuente. Y vamos a tener también en, digamos, curso crónico, con más frecuencia lo que vamos a ver es la polineuropatía desmelinizante inflamatoria crónica, la CIDP, con sus variantes, como la neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción. Va a ser también, digamos que, una polineuropatía desmelinizante, pero con la característica que esta va a ser asimétrica la presentación clínica. Entonces, en general, digamos, si tenemos un paciente con polineuropatía, que sospechamos polineuropatía, como dijimos, súper importante que ese paciente tenga una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico neurológico. Eso nos va a ayudar muchísimo a determinar qué tipo de patología está asociada a esa polineuropatía, ¿sí? Entonces, si tenemos una buena anamnesis, tenemos un buen examen físico, vamos a continuar con los estudios de extensión, que serían los estudios neurofisiológicos, que como dijimos, no es más que una extensión del examen físico neurológico. Entonces, ¿cuáles son, digamos que, las cosas básicas que tenemos que tener en cuenta al solicitar o al realizar un estudio neurofisiológico para descartar una polineuropatía? En los estudios de conducción o de velocidad de conducción que vamos a realizar, siempre tenemos que tener estudio de peroneo. Lo ideal siempre para descartar, digamos, en los casos que tenemos desminimización con algo de compromiso axonal, es bueno saber y poder realizar índices y diferencias entre el compromiso distal y el proximal. Entonces siempre lo ideal sería tener, digamos que, un registro proximal y un registro distal. Entonces siempre estudio de peroneo, ¿sí? Con registro a nivel del extensor corto del dedo, con estimulación en el tobillo, debajo del cuello del peroné y en la fosa poplitea. Estudios del nervio tibial posterior, con registro en el abductor corto del dedo gordo, estimulación en el tobillo y en la fosa poplitea. Estudios de mediano con registro a nivel del abductor corto del pulgar y estimulación en la muñeca y en la fosa anticubital. Estudios de cubital con registros a nivel del aductor del meñique y estimulación en la muñeca y a nivel del codo por debajo y por encima. En lo sensitivo siempre realizar potenciales del sural, ¿sí? Con estímulo a nivel de la pantorrilla y registro en el tobillo. Del mediano, estímulos en la muñeca y registro en el segundo dedo. Del cubital, estímulo en la muñeca y registro en el quinto dedo. A veces, si tenemos alguna duda en alguna neuropatía de atrapamiento, si el paciente tiene una clínica clara, deberíamos realizar también una comparativa. Y también sugieren habitualmente realizar potencial sensitivo de radial con estímulo en la muñeca y registro en el quinto dedo. Con estímulo en el antebrazo y registro en la tabaquera anatómica. El de quinto dedo es el del cubital. Y lo ideal en una polineuropatía es poder tener respuestas tardías. Por lo menos tener una onda F mediano. Si se puede, el mediano cubital sería ideal. Y tener miembro inferior por lo menos la del tibial, ya que la del peroneo a veces tiene, digamos que como vimos en la charla, tiene algunos factores que pueden influir en el resultado y en la respuesta de esta, ¿sí? Donde puede haber más errores técnicos o digamos que resultados que no son tan reales. Entonces, por lo menos un nervio en miembro superior, ya sea onda F del mediano o del cubital y onda F del tibial. Y los reflejos H, en realidad el que más nos aporta y el que es mucho más fácil de obtener es el que se realiza a nivel de los miembros inferiores en el sólido. Y en cuanto a la electromiografía, lo recomendaba una polineuropatía siempre es explorar en las extremidades inferiores el extensor largo del dedo gordo, el tibial anterior, el sóleo o el gastronemio o gemelo medial, el cuádriceps,
los glúteos o el tensor de la fascia látea, y en los miembros superiores el primer interoso dorsal. A veces hacemos el abductor corto del pulgar, lo que pasa es que es un poco más doloroso. Los músculos del antebrazo podemos explorar el pronado redondo, el flexor radial del carpo, brachiorradial, el bíceps braquial y el deltoides medial. Bueno, espero que les sirva esta clase también como para tener una idea de cuando tenemos la sospecha de una polineropatía, dónde debemos explorar, digamos que debemos indagar, y al momento de realizar el estudio neurofisiológico complementario a nuestro examen físico, pues saber qué tenemos que buscar y cuáles son, digamos que, lo mínimo que tenemos que tener protocolizado como para realizar un buen estudio y poder, digamos que, aportarle una buena respuesta y ayudarle al médico que solicita el estudio.